Gracias. Bueno, muy bien. Yo me voy a autodesignar representante de la clase de personas presentes en este auditorio y agradecer al doctor Lorenzetti por su espléndida, clarísima y muy amplia y generosa exposición. Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Quien quiera hacer uso de la palabra levanta la mano y la señorita Florencia le entregará el micrófono. Sí, quería salir en respaldo de la posición de, digamos así, procedimentalismo activista, desarticulando dos objeciones que son las más comunes que se presentan a esta visión. Una desde la idea de división de poderes y otra desde la idea de democracia. En cuanto a la división de poderes, en ambos casos yo creo que la respuesta es la misma. Es, ¿qué idea tiene usted cuando me objeta de la división de poderes o de la idea de democracia? Porque la idea de división de poderes, para hacer una objeción frente al procedimentalismo, debe suponer que es una ofensa a la división de poderes el hecho de intervenir parcialmente lo que hace otro, pero la esencia del sistema de frenos y contrapesos, que no es lo mismo que división de poderes, es esa, que los poderes se ayudan mutuamente. O sea que no hay ninguna ofensa a la idea de división de poderes en ese caso. Es la esencia del sistema de frenos y contrapesos. Y lo mismo con la idea de democracia. Si alguien le dice, no, hay un problema democrático, uno tiene que preguntar, ¿pero qué idea de democracia tiene usted? Porque si uno tiene una idea de democracia como diálogo, lo que hace el procedimentalismo activista es exactamente lo que pide la idea de democracia. O sea que no solo no ofende la idea de democracia, sino que encaja perfectamente con la exigencia democrática. Sí, de acuerdo. ¿Otra pregunta? Doctor Bulco. Toma el micrófono, por favor. Mi pregunta es, en el caso Alavi, ¿era imprescindible hablar de las acciones de clase, teniendo en cuenta que se trataba, quizás la cuestión que tenía que resolver la Corte era si correspondía o no darle efecto general a la sentencia que declaraba el inconstitucional? Mejor dicho, si la Cámara había procedido correctamente, porque en realidad el único agravio que tenía el Estado en Alavi era el efecto general que había dado la Cámara de oficio. Sí, el agravio era ese, ¿no? El efecto general. Por supuesto que no es imprescindible porque se podría haber decidido lo contrario. Pero si uno decide confirmar el efecto erga omnes, la cuestión que se planteó es cómo fundamentarlo. Y uno de los temas que yo no traté ahora es que el efecto colectivo puede provenir porque hay una multiplicidad de sujetos afectados o bien por la indivisibilidad de la solución. En este caso tenemos un sujeto, que es el reclamante, pero la solución es indivisible. No había manera. Si uno hace lugar a la demanda, evidentemente afectaba o beneficiaba a todos los abogados y a los ciudadanos, porque es indivisible, si se decía que es inconstitucional. Entonces, frente a esa solución, la mayoría decidió fundarla y explicar por qué se adoptaba. Y de ahí todo ese desarrollo. Cuando uno decide que hay que fundarla, en realidad lo que dice, bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias de una decisión? Entonces hay que explicar bien para no dar lugar a malos entendidos y por eso tiene mucho de desarrollo argumentativo, porque uno es consciente que abre un camino. Y entonces, cuando abre un camino hay que tratar de acotar un poco cuál es el camino, dar las ideas básicas, y por eso hay algunos argumentos que exceden el caso. Pero creo que siempre ha sido, cuando los tribunales avanzan en la creación pretoriana, hacen eso, explican, ¿no? Tenemos espacio para una o dos preguntas más aquí. ¿Qué le espera a la Corte después de Alavi? Si todos esperamos que el Congreso cumpla con su deber y trate el tema y sancione una ley, pero si no lo hiciera en los próximos meses, en el próximo año, 2 años, ¿hay otros casos que tiene la Corte en espera que podría dedicar
que toquen alguno de los temas que usted tocó en su presentación. Y No, hoy no tenemos ahora una acción de clases planteada, pero bueno, podrá llegar. Lo que pasa es que cuando uno dice el Congreso, bueno, hay que ver, hay muchas situaciones diferentes. Congreso de la Nación podría avanzar en una regulación vinculada a la Ley de Defensa del Consumidor, desarrollando más el texto de la ley. Esa es una alternativa. Otra alternativa es que opte por la idea de un amparo colectivo constitucional. Otra posibilidad es que los congresos provinciales avancen. Hay muchísimas leyes provinciales que reconocen la protección de los intereses difusos y colectivos, pero claro, en ese sentido nosotros cuando hicimos al ABI tratamos también de tener en cuenta esa situación y dar un marco general, porque por más que las provincias obviamente tienen las facultades para regular, es importante que haya un marco general, porque si no podría darse una situación de mucha diferencia en las regulaciones, que en las acciones de clase es complejo, ¿no? Porque se plantean problemas procesales, y yo no sé si han hablado aquí, pero si una provincia regula de una manera, otra regula de otra, hay acciones de multijurisdicción y se plantea una especie de forum shopping sobre las distintas regulaciones. Naturalmente tiene que haber registros de acciones de clase, es decir, hay muchos temas prácticos que hay que regular. Entonces, el Congreso puede hacerlo o puede haber una situación mucho más dinámica con las provincias. Dos preguntas muy breves. La doctora, ¿y ahí atrás? Sí, ahí atrás, por favor. Por favor, sean breves en las preguntas, así podemos terminar la ronda. Yo quiero hacerle dos preguntas, doctor Lorenzetti. ¿Usted equipara las acciones colectivas con las acciones de clase? ¿Para usted son exactamente lo mismo o considera que son exactamente lo mismo? Porque me parece que las acciones colectivas están en nuestro sistema, en cambio las acciones de clase involucran en sus efectos a gente que no participa, ¿no? Me parece que en las acciones colectivas sí participan como actores o como demandados. Esa es una pregunta. Y otra pregunta, porque usted dijo que... No se escucha bien, no. ¿Así? Bueno, espero que haya escuchado la primera parte. La segunda parte es el tema de que ustedes le asignaron efectos erga omnes al ABI porque entendieron que era indivisible, que si era inconstitucional para él el tema de las escuchas, entonces era inconstitucional para el resto de los abogados. Esto no pasa con todas las declaraciones de inconstitucionalidad. Si una ley es inconstitucional para uno, también es inconstitucional, para los demás. Entonces, ¿por qué todo el resto no tiene efectos erga omnes? ¿Y por qué esta sí, mejor dicho, sería, no? Bueno, acá hay que precisar exactamente los términos, porque yo creo que en esto hace falta un trabajo de elaboración académica, ¿no? En primer lugar, acciones de clase o acciones colectivas. En realidad, nosotros tenemos que hablar de procesos colectivos, porque las acciones se refieren solo a la acción, pero nosotros tenemos además muchos problemas de regulación en el proceso en sí mismo y en la sentencia, es decir, no es solo el problema de la acción y de la legitimación. Segundo, el distingo no es tanto entre acciones de clase y acciones colectivas, en el sentido de que nosotros tenemos regulada una sí y otra no. Lo que tenemos que distinguir son dos tipos de conflictos, que es lo que yo manifesté. Conflictos de intereses individuales homogéneos, esos son lo que en Estados Unidos se denominan acciones de clase. Eso tenemos regulado en la Ley de Defensa del Consumidor, que regula acciones de clase. Ahora, acciones colectivas, esos son, y lo otro son los bienes colectivos. También tenemos regulación en la Constitución y en la Ley General del Ambiente. Es decir, nosotros tenemos regulaciones de los dos casos, pero son regulaciones parciales. Lo que no tenemos es una regulación general.
como tiene Brasil una ley de acción civil pública, o como tuvo Estados Unidos con la regla 23B, y todas las que le sucedieron. No tenemos una regulación procesal constitucional, pero lo que digo es, hay que referirse a más que todo, queda mucho más claro el tema si uno define los conflictos. Conflictos de intereses individuales homogéneos, que es lo que hace Alavi, o conflictos colectivos, porque son dos categorías conflictuales diferentes. ¿Tá? Usted lo puede llamar como quiera, porque en cada país tiene un nombre distinto. Acá en la Argentina la ley no le da un nombre, porque en las relaciones de consumo se dice acciones colectivas. Bueno, ahora bien, la segunda pregunta es si toda declaración de inconstitucionalidad es una acción, tiene efectos colectivos, más que acción de clase en sí. Por supuesto que acá hay que diferenciar los efectos generales de los efectos colectivos. Toda declaración de inconstitucionalidad tiene efectos generales porque afecta a una ley, y la ley es una norma general. En ese sentido, sí, toda declaración de inconstitucionalidad tiene efectos generales. Pero el efecto colectivo, en el sentido de que afecta intereses individuales homogéneos, se refiere a que cada individuo tiene un agravio particular, en el sentido de que lo afecta patrimonialmente o extrapatrimonialmente. Entonces hay que, además del efecto general de la regulación, tiene que haber una afectación particular. Por eso es que se le da efecto erga omnes, porque si no, él podría hacer un juicio vinculado a este efecto. Entonces, lo que en lugar de hacer el juicio, ya puede usar la sentencia y directamente probar el perjuicio. Entonces, si alguien tiene un problema con esta ley, lo que hace es invocar al ABI directamente probando el perjuicio concreto que le produce la ley. Pero no es solo el efecto general, hay que distinguir el efecto general de la declaración de inconstitucionalidad de una ley del efecto colectivo. Creo que hay una cantidad acá de conceptos que va a haber que ir desarrollando, por lo menos explicando en nuestro sistema jurídico. Bueno, tomamos el desafío, en la universidad vamos a realizar estas elaboraciones académicas que hacen falta de la mejor manera que podamos hacer, y le vamos a acercar los resultados provisionales que obtengamos. Pido disculpas a las personas que levantaron la mano, lamentablemente tenemos otro compromiso social y se nos ha ido el tiempo, de modo que ahora sí voy a invitar al doctor Torcuato Socio, presidente de la Fundación Universidad Torcuato de Itela, a que le haga entrega al doctor Lorenzetti, nos podemos despedir, de una placa recordatoria. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por concluido entonces el evento. Muchas gracias, senadora. Muy amable.